Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Me presento, chicos. Yo soy Germán Cribo Capich, el profesor a cargo de la Cátedra de Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Ya me precedieron de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de nuestros profes. Así que, como dice una amiga mía, pusieron la vara muy alta y me toca a mí continuar con las presentaciones de los contenidos temáticos de la materia para poder compartirlos con ustedes en estos tiempos de emergencia sanitaria, cuarentena y pandemia. Vamos a empezar a ver una unidad que probablemente sea la central en sentido medular, porque todas las otras que ya vienen bien, de las que van a ver después, circulan alrededor de los principios constitucionales de la tributación, o sea, del derecho constitucional tributario. Inclusive, tanto lo que han visto en cuanto a finanzas públicas como a los contenidos preliminares, los principios generales del derecho financiero y tributario. Y lo que van a ver después, cuando vean derecho tributario sustantivo, derecho tributario administrativo, derecho tributario procesal y derecho tributario penal. Todos los principios constitucionales son los que nutren al resto de las ramas del derecho tributario, a las unidades para ustedes de un programa, y a partir de ahí es que vamos a trabajar entonces, teniendo en cuenta que aparte es una unidad, una bolilla del programa muy larga, que en esencia, inclusive en el material de PowerPoint que les suministramos, está dividido en dos bloques. Por un lado, lo que tiene que ver con la distribución del poder impositivo en nuestra Constitución Nacional, y por el otro, las limitaciones de ese poder impositivo, o sea, las garantías constitucionales de la tributación. A ver, nuestra Constitución establece en el artículo 1 que el Estado, la Nación Argentina, adopta para sí la forma representativa republicana federal, y cuando dice representativa republicana federal, lo dice como un bloque completo sin comas. ¿No? Lo de representativa ya saben de lo que se trata. Artículo 22, el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de quienes nos representan. En general a veces más mal que bien, pero es lo que nos toca. Republicana significa división funcional del poder, ejecutivo, legislativo y judicial. Y federal significa distribución territorial del poder, ¿no? Y nosotros tenemos un sistema con una nación, provincias y municipios. Entonces tenemos que ver cómo se reparte el poder impositivo. ¿Y qué es lo que dice la Constitución al respecto? Para esto, tenemos que tener en claro que los principios generales van a surgir de normas constitucionales de contenido tributario expreso, o sea, que hablan de la materia tributaria, y de normas constitucionales que versan sobre el contenido tributario implícito. Los principios generales de distribución de la renta pública, vamos a empezar encontrándolos en normas que son generales, que están al final de la Constitución, el último capítulo, que es el que se llama Gobiernos de Provincia, que empieza en el 121 y termina en el 129, y que son, primero, las facultades reservadas a las provincias, artículos 121 y 125, ¿no? O sea, aparecen normas típicas de un Estado federal. Si vos querés saber si estás en un Estado federal, una de las cuestiones que tenés en general, y no solo en materia tributaria, es tener estas normas de atribución de competencias y de atribución residual de competencias. El artículo 121 es la norma que establece la distribución residual de competencias. Las provincias ejercen todo el poder no delegado a la nación, dice el artículo 121, más o menos. Y algo más respecto de las facultades que se hayan reservado al momento de su incorporación, frase que se puso para tener a la provincia de Buenos Aires cuando en 1860 se incorpora en la Constitución. Las provincias ejercen todo el poder no delegado. Significa que los poderes son no enumerados, son amplios, no están descritos puntillosamente, y todo eso es provincial. En cambio, el 125 establece cuáles son las facultades reservadas para los estados provinciales, y enumera una lista de cosas, el 125. Enumera que las provincias, por ejemplo, se reservan la facultad de darse un sistema jubilatorio propio, un sistema previsional,
de colegiar a los profesionales. Por eso es que los colegios profesionales son provinciales, por ejemplo. Está en el 125 de la Constitución. Y el 126 es como la cláusula espejo. Son las facultades delegadas al Estado Nacional. Las provincias no ejercen el poder delegado a la nación, dice el 126. Y empieza a enumerar todo lo que no ejerce, que eso, lo que está en el 126, hay que leerlo en paralelo con el 75. En general, las facultades que las provincias delegaron a la nación es lo que está como facultades del Congreso. Corresponde al Congreso 2 puntos y hay 30 incisos. En el 126 te dice, las provincias no ejercen el poder que delegaron. El 121 dice, las provincias ejercen el poder no delegado. Cláusulas espejo. El 126 dice, ¿qué se delegó? Dictar códigos de fondo, por ejemplo, es una de las cosas que dice. Emitir moneda. Por eso es que las provincias, cuando andan necesitadas de moneda y no pueden pedir al Estado Nacional que les siga mandando billetes si no recaudaron impuestos, en situaciones de crisis, y ahora anda por ahí cada tanto merodeando la cuestión, aparecen las famosas cuasimonedas, ¿no? Los patacones, año 2001. Ustedes ni habían nacido, estamos muy viejos, todos los que damos clases en este grupo. No, todos no, hay chicas jovencitas, y no, los pibes somos todos viejos. Pero, en el 2001, como digo, muchos de ustedes recién habrían nacido por ahí, existieron las cuasimonedas, patacones, lecop, lecor. Eran bonitos, parecían billetes, donde la provincia decía que los iba a canjear, eran deuda, y con eso le pagaba a los maestros, a la policía, a los médicos de los hospitales, y eso circulaba como si fueran billetes. Pero son cuasimonedas, ¿por qué? Porque eso fue delegado a la nación. Nunca una provincia podría emitir cuasimonedas. Nunca podría armarse, tener un ejército propio, tampoco lo permite el 126. Y así podría nombrarles, basta con que ustedes esto lo trabajen con la Constitución en la mano, no solo para esta materia, tienen el PowerPoint, por ahí una reunión así virtual, una charla virtual, y la Constitución en la mano les permitiría encontrar todas estas normas que les estoy mencionando. Después, a partir de este esquema de reparto, que es un esquema de reparto genérico, que excede la materia exclusivamente tributaria, que también tiene otros aspectos, como el aspecto penal, por ejemplo, el aspecto de emisión de moneda. Hay normas de contenido tributario específicamente, expresamente tributarios, valga la redundancia. Vamos por el principio, el artículo 4 de la Constitución, ¿no? Establece expresamente que el Tesoro se nutre, o sea, del Tesoro salen los recursos para pagar todo lo que el Estado Nacional gasta, el Tesoro se nutre de los derechos de importación y exportación, las rentas de correo, yo suelo decir hasta que lo agarró la familia Macri, la venta y locación de tierras propiedad del Estado Nacional, yo suelo decir hasta que la oligarquía se quedó con esa tierra y la que no se quedó la oligarquía se la quedó la familia Kirchner. Las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente establece el Congreso y las operaciones de crédito público que el mismo Congreso autorice. Rápido repasamos. Las operaciones, los derechos de exportación e importación, son los derechos aduaneros. De eso vamos a hablar probablemente específicamente en alguna reunión, seguramente nuestra querida Noelia se encargue de contarles algo. Son los impuestos aduaneros, son tributos, vamos a ver jurisprudencia, ustedes van a ver el fallo Camaronera Patagónica, específicamente, sobre principios de legalidad y la naturaleza jurídica de estos derechos. Por parte de la Constitución Nacional, adviertan, no tiene demasiado rigor a la hora de pronunciarse sobre la materia tributaria. Ustedes ya estudiaron, ya vieron en reuniones precedentes, creo que con Marcelo, ¿no? Las especies tributarias, que es un tributo, que es un impuesto, que es una tasa, que es una contribución, las parafiscales, el peaje. La Constitución las llama como si fueran sinónimos lo que no son sinónimos, llama derechos lo que parece que son impuestos, llama contribuciones lo que no son contribuciones y son impuestos, como sinónimos a los derechos y a las contribuciones. Por eso aclaro que cuando leemos la Constitución sabemos que cuando se refiere a esta materia no tiene ese rigor. Los derechos de importación y exportación, dice el artículo 4. Van a estar, y los vamos a leer de nuevo, en el 75, inciso 1. Yo en broma dije lo que dije, pero tiene que ver con la falta de relevancia que tiene en nutrir al Tesoro las rentas de correo. Eso fue escrito en 1853. El mundo cambió.
Hoy el correo tiene otra función, nunca es superavitario, suele ser deficitario. La venta y locación de tierras propiedad del Estado Nacional tiene que ver con el proyecto de país, ¿no? De ahí vino después lo que consolidó el Estado argentino, la guerra de la Triple Alianza hacia el norte, la conquista del desierto hacia el sur. Al desierto del río Colorado al sur se pensaba que las tierras eran igual de fértiles que las de la pampa húmeda, advirtieron que esto no era así. El proyecto era que esas eran tierras nacionales, las que se le ganaron a los pueblos originarios, y sin embargo, lo que terminó ocurriendo es que después se fueron repartiendo. De algo de eso da cuenta, por ejemplo, si ustedes leen un libro que se llama Soy Roca, de Félix Luna, un historiador que ya falleció hace algunos años, da cuenta cómo él revisó, Félix Luna revisó el expediente de la sucesión de Roca y cómo en el acervo sucesorio había tierras patagónicas que le dieron en reconocimiento a haber dirigido la conquista al desierto. Y como él, los Ortiz Basualdo, los Pereira Iraola y tantos otros que ligaron, los Martínez Dios. Entonces, esas dos los corremos. Te saltamos de los derechos de importación y exportación a las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente establezca el Congreso. Las demás contribuciones son los impuestos del 75, inciso 2. Y ustedes ya vieron impuestos también, y vieron que una de las clasificaciones es impuestos directos e indirectos, y seguro que van a saber decirme qué es lo que los distingue. Bueno, esas demás contribuciones, vamos a verlas en un rato, son las del 75.2. Y las operaciones de crédito público que el Congreso autorice, que ya también vimos y vieron crédito público. Esas contribuciones son los impuestos del 75.2, que equitativa y proporcionalmente establezca el Congreso, ya anticipa que no los puede establecer, por ejemplo, el Ejecutivo. Habrán estado escuchando últimamente con la discusión esta del impuesto a las grandes fortunas o a las riquezas, que el presidente Fernández repite, al margen de si adhiere o no adhiere, que piensa o que no piensa, que eso es un tema del Congreso. Él ya tiene bastante quilombo con la cuarentena, que eso, si el Congreso lo va a tratar, que lo trate. ¿Por qué? Porque el artículo 4 dice que esas demás contribuciones tienen que ser establecidas equitativa y proporcionalmente. Ya hablaremos de los principios de equidad y proporcionalidad en materia tributaria. Otras normas son el 5 y el 123. Las pongo a un costado porque son las que tienen que ver con el régimen municipal y sobre eso supongo que volveremos en unos minutos. El 75 inciso 1 y el 75 inciso 2 se leen junto con el 4. El 75 es las facultades del Congreso. Y empieza diciendo corresponde al Congreso 2 puntos. Inciso 1. Establecer los derechos de importación y exportación, que así como las evaluaciones aduaneras serán uniformes en todo el territorio nacional, dice el 75.1. ¿Qué te está diciendo? Los impuestos de aduana serán establecidos por el Congreso Nacional. Y son impuestos de aduana los derechos de importación y los derechos de exportación. Esto que anticipa, además, que es materia aduanera excluyente nacional. Los recursos aduaneros son exclusivos de la nación, no son ni provinciales ni municipales. Y así como la valorización aduanera, o sea, cuánto valen los productos, tiene que ser uniforme en todo el territorio nacional. El 75, inciso 2, también se lee en paralelo al cuarto. Es un artículo que antes de la reforma del 94 era el 67, y este 67.2 era bastante más corto, porque decía más o menos lo que dicen los primeros renglones, hoy en día también, que es, le corresponde al Congreso, 2 puntos. Establecer contribuciones indirectas en concurrencia con las provincias. Punto. Establecer contribuciones directas y agrega por tiempo determinado, siempre que la seguridad común, el bienestar general, algo parecido, así lo aconseje. Punto. Y agrega la reforma de 1994. Estas contribuciones son coparticipables. Punto. Una ley convenio entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias tiene que ser dictada, será solidaria, garantizará la automaticidad en la remisión de los fondos, tiene que ser equitativa. Introduce la noción y le da rango constitucional a la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Vamos a detenernos unos minutos en este artículo 75, inciso 2. Acá lo que empieza a surgir es
que la Constitución, el Convencional Constituyente de 1853 y después ratificado en 1994, elige varios métodos de reparto del poder impositivo. Por un lado, la exclusión en la fuente o la fuente exclusiva. La fuente aduanera es exclusiva nacional. Por otro lado, lo que se conoce como la concurrencia de fuentes. Sobre una misma fuente de riqueza se cobran impuestos a nivel nacional y a nivel provincial. Eso se llama concurrencia de fuentes. Concurre el poder tributario nacional y los poderes tributarios provinciales. Lo dice el artículo 75, inciso 2. Le corresponde al Congreso establecer contribuciones indirectas en concurrencia con las provincias. Punto. Establecer contribuciones directas por tiempo determinado, siempre que la seguridad común y el bienestar general así lo aconsejen. ¿Qué eran o qué son las contribuciones directas y las contribuciones indirectas? Y ya vieron ustedes impuestos directos e indirectos. Habla de contribuciones, está hablando de impuestos. Lo que te está diciendo es que la nación puede fijar de modo permanente y junto a las provincias o concurrentemente con las provincias los impuestos indirectos. Y ustedes ya recontra super hiper saben que los impuestos indirectos son aquellos que graban una manifestación indirecta, remota, lejana de capacidad contributiva, como por ejemplo el impuesto al valor agregado, que concurre con otro impuesto indirecto que es el impuesto sobre los ingresos brutos provincial. Cuando este curso termine, no sé si para ese entonces podremos abrazarnos y tomar mate juntos y ese tipo de cosas, pero si eso no pasa, lo que sí debería pasar es que ustedes con cierta solvencia sepan ubicar y nombrar con soltura si IVA es un impuesto nacional o provincial, si ingresos brutos es nacional o provincial, y de dónde surge esa facultad. Bueno, fundamentalmente, 75, inciso 2. El impuesto al valor agregado, tal como se lo conoce, fue establecido en 1974, y hasta que no lo deroguen va a existir. Como no lo van a derogar, va a existir eternamente. Vamos. Es por tiempo indeterminado, en concurrencia con las provincias. Los impuestos indirectos. En cambio, es por tiempo determinado, que significa por un plazo, el establecimiento de los impuestos directos es una facultad del Congreso Nacional. ¿Cuáles eran los impuestos directos? Aquellos que grababan una manifestación directa, cercana, ¿sí?, de capacidad contributiva. La renta, por ejemplo. Los impuestos a las ganancias, el impuesto a la ganancia es un impuesto directo. El impuesto al valor agregado, que grava consumos, que grava una manifestación remota de capacidad contributiva o indirecta, es indirecto. Pero el impuesto directo el Estado Nacional lo puede establecer de modo temporal. En la República Argentina, la primera vez que se estableció el impuesto a las ganancias fue en el año 1932, a través de la ley 11.682, y desde entonces este impuesto temporal se viene renovando y va a cumplir un siglo, digamos, ya se convierte casi en un chiste decir que va a ser temporal, pero técnicamente la diferencia es que el Congreso, cuando está por vencerse, tiene que renovarlo. Lo mismo pasa con el impuesto sobre los bienes personales. Grava patrimonio, es una manifestación directa de capacidad contributiva, es facultad del Congreso, pero conviven con, por ejemplo, el impuesto inmobiliario provincial o la patente automotor provincial. Dicho sea de paso, es una muy buena oportunidad para romper un mito que anda por la calle, que dicen los periodistas en la televisión, inclusive abogados o contadores que se dedican a otra cosa, y los que se dedican a esto, algunos también, que es que la doble imposición es inconstitucional. No. Nada, para que les quede que es un disparate, porque la doble imposición no es inconstitucional, a punto tal que está expresamente mencionada en la Constitución, el 75, inciso 2. Le corresponde al Congreso, reitero, establecer contribuciones directas por tiempo determinado, establecer contribuciones indirectas en concurrencia con las provincias, punto y aparte son coparticipables. Esta discusión, digamos, alguien la planteó porque llegó a la Corte Suprema Nacional, y ya desde 1927 que no hay más discusión, porque la Corte se pronunció en el fallo Simón Mataldi contra Provincia de Buenos Aires, donde expresamente convalidó la concurrencia de fuentes, diciendo que expresamente lo que ya decía el artículo 67, inciso 2, es que en impuestos directos e indirectos concurre el poder impositivo nacional y el provincial. Después, y hablaremos en un ratito más en detalle, pero el mismo artículo 75, inciso 2, ya anticipa que refiere
a la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. La verdad es que en realidad en 1853 el reparto entre la nación y las provincias era un reparto de exclusión de los derechos aduaneros exclusivamente nacional, concurrencia entre los impuestos directos e indirectos entre la nación y las provincias, pero no existía un sistema de participación impositiva o coparticipación. O sea, un nivel de gobierno recauda un impuesto y de lo que recauda se queda con un pedazo y el resto lo derrama o lo reparte. Que eso es la coparticipación. El Estado argentino cobra el impuesto a las ganancias, que es el impuesto nacional, se queda con una porción del 42%, no me acuerdo, un número aproximado, 42, algo, y derrama hacia las provincias el 50 o el 46, y derrama el 52% hacia las provincias. Las provincias de ese 52 lo reparten entre ellas, ya vamos a ver, es lo que se llama distribución primaria y distribución secundaria. Pero esto fue algo que fue generándose y evolucionando a lo largo del siglo XX. Después del fallo Simón Mataldi de 1927, vino el crack de 1929 en Nueva York, impactó en el caso argentino. Recordarán que el 6 de septiembre de 1930 derrocan a Hipólito Yrigoyen, asume José Evaristo Uriburu. Empieza un periodo que se conoce en la historia argentina como de la década infame, primer golpe de Estado al régimen democrático. Y en ese marco es que se dicta la ley que les conté, la 11.682 de impuesto a las ganancias, la ley 11.683, que es de procedimiento tributario, que también la tienen que tener y es parte de la Biblia junto a la Constitución y otras normas para ustedes, y empiezan a empezar a coexistir y a plantearse pujas por la distribución del poder impositivo entre la nación y las provincias. Y empiezan los primeros convenios. En algún momento un profesor de Derecho Constitucional, ya fallecido, que fue profesor mío, de muchos de nuestros profes, y conocido aparte en su momento, fue el abogado de Tato Bores en una causa que le hizo la jueza Salvini de Cubría, que es Germán Vidar Campos, tocayo mío. Germán Vidar Campos, que era como el papá de la tributación, del derecho constitucional, perdón, opinaba que la coparticipación federal de impuestos era inconstitucional. Y lo decía porque no estaba en la Constitución. La Constitución establecía que se reparten los derechos de aduana y no se reparten, son exclusivos, y se reparten los impuestos directos e indirectos. Luego, más tarde, aparte, como que admitió su evolución, y la Constitución en 1994 lo incorpora, constitucionaliza lo que ocurrió antes. Las leyes convenios se condensaron en una sola ley, la de la Ley 2221, de la década del principio del 70, años 70-71, y después ese régimen se modifica ya con el retorno de la democracia después de 1983, durante el gobierno de Alfonsín, primero con un régimen provisorio, que se termina convirtiendo, régimen provisorio del año 1985, que se termina convirtiendo en 1988, en el régimen de la Ley 23.548, régimen que existe hasta hoy nuestros días, a pesar de que hay una manda constitucional que no debe existir. Me estoy viendo la barba, ustedes no se asusten, pero en realidad esto es porque soy un tipo muy respetuoso de la cuarentena y de mi barbero, que hasta que no lo dejen abrir, no me... Porque yo en realidad, si me ven, soy más onda Marcos Peña que esto, pero bueno, crece y crece. Si la cuarentena sigue, seguirá creciendo. Entonces, ya volveremos a esa ley de coparticipación federal y a sus características especiales. De lo que dije hasta ahora se deduce que son facultades concurrentes entre el poder central, federal, nacional y las provincias, en forma permanente los impuestos indirectos. En forma permanente los impuestos indirectos. Artículos 4, 17, 121 y 126 de la Constitución Nacional. En forma transitoria los impuestos directos, artículo 75, inciso 2 de la Constitución. Son facultades de las provincias establecer impuestos indirectos con exclusión de los aduaneros, artículo 121. Establecer impuestos directos sin las restricciones que pesan sobre el gobierno nacional. Es una facultad exclusiva de la nación establecer los impuestos aduaneros. Luego, de nombradas estas que son las normas constitucionales de contenido tributario expreso concreto, 4, 75, inciso 1, 75, inciso 2,
debemos ir a varias normas constitucionales que a simple vista y a la primera lectura que vos le das, no pensás que estás hablando de una norma que tiene contenido tributario. Son las que llamamos nosotros normas con contenido tributario implícito. Primero, la cláusula comercial, que en realidad cuando hablamos de la cláusula comercial son varios artículos de la Constitución, los artículos que van del 9 al 12 y el artículo 75, inciso 13. Ya que la tengo acá la Constitución, pues es de casualidad que está, pero podemos aprovecharla. El 75, que son las facultades del Congreso, en el inciso 13, establece que le corresponde al Congreso reglar el comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí. Esto es lo que se conoce como cláusula comercial. Y que regles el comercio con las naciones extranjeras significa arreglar inclusive la cuestión aduanera. Y no solo respecto de las posiciones aduaneras, o las posiciones arancelarias, o las valoraciones, o los derechos, o los porcentajes, las alícuotas que puedas cobrar, sino también respecto de los acuerdos de si vas a dejar que ingresen autos a tu territorio, si vas a negociar para conseguir que los limones argentinos se vendan al exterior, la cuota Hilton, lo que sea en materia de carne. E implícitamente es parte de esto reglar, como reglas el comercio internacional, reglas las normas aduaneras que siguen al comercio internacional. Y los artículos 9 al 12 de la Constitución, que están ahí nomás al principio, son artículos que todos juntos se los conoce como la cláusula del comercio integrada del 75, inciso 13. Porque mencionan cosas como que en todo el territorio de la nación, dice el artículo 9, no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sanciona el Congreso. Ese párrafo se refiere al artículo 4 y al 75, inciso 1. Es el último párrafo del 9. El primer párrafo es, en la nación, en el territorio de la nación no habrá más aduanas que las nacionales. Significa que no hay aduanas interiores, que era uno de los grandes quilombos que había en las luchas preconstitucionales y anteriores a 1853. Hoy, y ya hace años establecido, el régimen fronterizo, aduanero, uno dice, bueno, ¿para quién se le va a ocurrir hacer una aduana interior? La realidad es que este artículo 9 y los que siguen hay que leerlos entendiendo que nuestros gobernantes son muy imaginativos y que incluso muchas veces de lo que se trata es de que las cosas no hay que leerlas lineales. La Constitución establece esto, nadie va a salir a violar la norma expresamente poniendo una aduana interior que diga aduana y cobrando derechos de importación y exportación, pero pueden pasar cosas que se asemejen o que gocen alguna suerte de analogía. El artículo 10 rápido dice que en el interior de la República es libre de los derechos de circulación de los efectos de producción nacional, así como de géneros despachadas a aduanas exteriores. O sea, una vez que las aduanas nacionales, exteriores, permiten el ingreso de mercadería, una vez dentro, esa mercadería es libre de los derechos por circular dentro del territorio nacional. El artículo 11 dice que los artículos de producción nacional o extranjera, los ganados de toda especie, que pasan de un territorio al otro, son libres de los derechos de tránsito. Los carruajes, los buques, las bestias. A mí me se acuerda algún político eso. Y el 12 dice que los buques destinados de una provincia a otra no serán obligados a entrar, a anclar ni pagar derechos por causa de tránsito. Con lo cual completa la norma de la cláusula comercial con el tránsito fluvial. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces, bajo el ropaje de un tributo que no es un impuesto aduanero, que ni siquiera es un impuesto y que eventualmente puede ser una tasa, una provincia o un municipio puede pretender reivindicar el cobro de un tributo, tasa o impuesto, que, corrida un poco el ropaje este que digo de pseudotasa, puede ser asimilado como un impuesto aduanero, un derecho aduanero de una aduana interior. Veamos algunos ejemplos.
que inclusive después el planteo del contribuyente puede venir por este lado y la resolución judicial puede venir por otro. Pero es el caso de unas tasas provinciales que fueron tachadas de inconstitucionales por ser consideradas derechos de tránsito o derechos aduaneros interiores, en un caso con la provincia de Tierra del Fuego y otro con la provincia de Mendoza. Allá por la década pasada, falto de recursos, una gobernadora de Tierra del Fuego se dejó llenar la cabeza por sus asesores y estableció una tasa de inspección al ingreso de cigarrillos de tabaco, supuestamente para controlar el nivel de nicotina y alquitrán que tenían los cigarrillos que ingresaban a la isla de Tierra del Fuego. Tasa, digamos, con nombre y apellido, apuntaba a las dos grandes empresas multinacionales que trabajan en el país, que son Nobleza Picardi y Mazalín Particulares. Cuestión que estas dos empresas se presentaron ante la Corte Suprema. Al final de esta unidad, nosotros vamos a ver lo que tiene que ver con la cuestión procesal constitucional y vamos a ver por qué Mazalín Particulares y por qué Nobleza Picardo pudieron presentarse directamente ante la Corte, por qué tienen competencia originaria, por qué, como cualquier cristiano, no fueron un juzgado en el barrio y hicieron todo el derrotero, Cámara, Corte Provincial. Anticipo artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. Cuestión que Mazalín y Nobleza, cada uno por su lado, se presentaron ante la Corte, primero obtuvieron una medida cautelar y después una sentencia de fondo. Y lo que plantearon es que la tasa había sido creada para financiar un servicio que no se podía prestar porque no existía ni el laboratorio, ni las oficinas, ni los, no sé, ingenieros bioquímicos, lo que hiciera falta para... No había un presupuesto destinado a esto. Y es lo que se pudo comprobar en el juicio. Y la Corte la declaró inconstitucional por inexistencia del hecho imponible y porque se asimilaba a una aduana interior. Eso fue año 2008-2009, fallos que obviamente ustedes tienen que conocer y que leer. Entran a la página, paso el chivo, derechotributario.org, y ahí por orden alfabético tienen Mazalín Particulares con Tierra del Fuego, Nobleza Picardo con Tierra del Fuego. Más recientemente, ya en esta década, la provincia de Mendoza, también necesidad de recursos, no se le ocurrió nada mejor que poner en la ruta 7, que es como la ruta de entrada a la provincia, un control para supuestamente inspeccionar y sanitizar, ahora que está de moda, el ingreso de los camiones cisterna que ingresan con leche a granel. ¿Por qué? Porque la leche a granel trae una mosquita, pequeño mosquito, que puede afectar la uva o la vid. Entonces se creó esta tasa, que también tenía nombre y apellido para las empresas lácteas, que lo único que hacía el puesto en la ruta 7 paraba al camión de la Serenísima, contaba la cantidad de litros, multiplicaba los pesos de la tasa por litro y cobraba, pero nadie inspeccionaba nada. La Corte también le dio la razón, fallo, logística La Serenísima contra Provincia de Mendoza, de cautelar y de fondo, fallo, sucesores de Wilner es la empresa que explota la marca Ilolay, sucesores de Wilner contra Provincia de Mendoza. Fallos del 2012 al 2015, los del 2008-2009 son Mazalín contra Tierra del Fuego, Nobleza Picardo contra Tierra del Fuego, 4 fallos para leer este fin de semana que pronostican lluvia. La otra norma, bueno, completo algo más respecto de esto de la cláusula comercial. Tasas municipales, inclusive, nada, acá en el conurbano bonaerense. Hay una tasa municipal típica que es la tasa se llama inspección veterinaria, reinspección veterinaria, también llamada bromatológica, que el hecho imponible suele ser la prestación del servicio de inspección o reinspección veterinaria por la introducción en el municipio, en el territorio municipal, de alimentos frescos, aves de corral, gallinas, huevos, manteca, leche, frescos, no industrialmente elaborados, y que se paga en función de las unidades que se inspeccionan. Esta tasa financia un servicio que existe, que los municipios tienen, laboratorios bromatológicos, que originalmente apuntó y apunta a asegurarte que los vecinos de tu pueblo
no se indigesten, no les agarre Escherichia coli, o ese tipo de enfermedades producto de un producto fresco en mal estado. La cuestión es que muchos municipios la distorsionaron y empezaron a cobrarla por el ingreso de productos ya no solo frescos, sino también productos elaborados o productos envasados. Y ahí aparece una cuantiosa jurisprudencia, pues denuncian que se convierte en una aduana interior cuando se grava la introducción de productos que van, por ejemplo, a los centros de distribución de los grandes hipermercados. A Esteban Echeverría tiene el centro de distribución de Coto. Entonces ahí ingresan los productos de cervecerías Quilmes, de Leche La Serenísima, y te cobran por eso. Y la verdad es que la justicia, cuando se le tocó expedirse, los contribuyentes que se defendieron plantearon la inconstitucionalidad sostenida en que era una aduana interior disfrazada de tasa. La jurisprudencia osciló entre ese argumento y otro tal vez más fuerte, que es que en realidad lo que no había era hecho imponible, porque el control bromatológico de los productos envasados, agua mineral, la cerveza, el dulce de leche envasado, aprovecho, tengo una botella de agua mineral acá, no lo controlan los municipios, sino que lo controla el Estado Nacional a través de una organización que se llama la ANMAT, la Agencia Nacional, que es la Autoridad de Aplicación del Código Alimentario Argentino. Que si ustedes leen, que yo tengo la aplicación de La Nación en el celular, todas las semanas algún periodista de La Nación levanta el boletín oficial de información que da cuenta de que la ANMAT prohibió un alcohol en gel, prohibió una manteca, prohibió un desodorante ambiente, porque no cumple con las normas del Código Alimentario Argentino. Esto, el Estado Nacional lo hace a través de 2 registros, que si uno mira en una botellita de agua mineral, lo puede ver en estas letras chiquititas o por acá, que son 2 números que todo tienen. Ahora cuando terminan de escucharme a mí, se van a la alacena de la cocina, miran la lata de tomates, miran el dulce de leche, todos tienen 2 números, el RNE y el RNPA, el Registro Nacional de Establecimiento y el Registro Nacional de Producto Alimentario. O sea, el establecimiento, La Serenísima, tiene el establecimiento registrado en la ANMAT, que le controla las condiciones de salubridad, y cada vez que saca al mercado una leche, un dulce de leche, un queso, una manteca, tiene que estar aprobado previamente por la ANMAT. Es la autoridad de aplicación de la que mencionaba el presidente Fernández en una de sus últimas conferencias sobre la prórroga de la cuarentena hermosa y divina, y decía que estaba esperando que la ANMAT apruebe los testeos para poder empezar a utilizarlos, los testeos desarrollados por el CONICET y por una universidad nacional del conurbano. Entonces, ahí lo que se dice es no hay hecho imponible, no es la cuestión, pero es un argumento adicional que esa tasa encubría una aduana interior. Otra de las normas que tiene contenido tributario implícito es la de la libre navegación de los ríos del artículo 26 de la Constitución, que van a ver que dice algo así como: la navegación de los ríos interiores es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional, o sea, a las normas que reglamenten su ejercicio. Uno lo le dice, ¿qué tiene que ver esto con el derecho tributario? Y ahí va a aparecer otro fallo que también es de lectura obligada para ustedes. No me odien, pero bueno, Constitucional tiene esto. Toda la materia tiene esto, salvo que se hayan hecho los demagogos, mis profes antecedentes que me antecedieron. Pero esto fluye solo así. Nosotros tenemos todos una vida muy aburrida y lo que hacemos es leer y leer fallos. ¿Qué es los casos de Arenera el Libertador? O Arenal Libertador. Porque el tránsito fluvial puede ser sometido al peaje. Ustedes ya vieron la especie tributaria peaje y probablemente los profes les deben haber dado como jurisprudencia vinculada a la naturaleza o no jurídica tributaria del peaje, si es explotado por el Estado, por un concesionario y demás, el requisito de procedencia de la vía alternativa. Y ahora han visto que son 2 fallos, Arenera Libertador, uno en 1990 y otro en 1991, en los cuales la Corte sostuvo que no es requisito de procedencia tener vía alternativa. Era un caso donde una empresa que se dedica al transporte de arena con chatas areneras, barcazas areneras, tenía que pasar por un río que necesariamente hay que dragarlo, porque si no
te encallas, y el costo del dragado se financia con un peaje. No puede haber vía alternativa. No es la ruta panamericana, que vos tenés la colectora, que la hizo un ser humano, la obra de la naturaleza no tiene vía alternativa. Y la Corte dijo exactamente eso en relación al peaje como instituto de naturaleza tributaria, justificado aún cuando no existe, en ese caso por lo menos, vía alternativa. Otras normas constitucionales de distribución, de potestades con contenido tributario implícito, son la que regula el sistema monetario. Si volvemos al artículo 75 de las facultades del Congreso y vamos al inciso 11, van a ver que el inciso 11 dice que es facultad del Congreso hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras, y adoptar un sistema uniforme de pesas y medidas en todo el país. Hacer sellar su moneda y fijar su valor. Esto se relaciona con el fenómeno inflacionario, que es un fenómeno tan de moda, lamentablemente, en la Argentina, sobre todo en los últimos años, casi diría, ya terminamos toda esta década completa, con el 2020, y toda esta década hemos tenido inflación. La inflación es un fenómeno económico muy estrictamente vinculado al desorden fiscal, al exceso del gasto público, a la emisión monetaria. El que diga lo contrario es bruto. Créanme, esto está grabado, queda filmado. El que les diga que la inflación no la provoca la emisión monetaria es muy bruto. Aparte, podés decir eso si vos hablas de que en un país la inflación es 0% por año, y al año siguiente fue al 2% por año. Y de repente ahí podés llegar a decir que esto hubo una emisión monetaria y no ocasionó inflación, y que esa inflación del 2% la provocó, es inflación de demanda. Hubo muchos productos demandados y aumentaron los precios de modo sostenido. Pero cuando vos tenés un 50% de inflación, cuando vos lo tenés a Fernández emitiendo con la maquinita a lo pavote porque tiene que bancar el costo de la emergencia sanitaria, no sé si llegaremos a la inflación de 3 dígitos, pero estamos en la de 50% para arriba cómodos. Y el problema es que esto genera lo que conocemos nosotros como el impuesto inflacionario, que es el más injusto de todos los impuestos, porque viola la Constitución, porque no cumple con el principio de reserva de ley, no es que el Congreso lo fijó, ese impuesto como todos los otros. Es el más inequitativo, no solo viola el principio de reserva de ley, sino que viola el principio de igualdad. Ya vamos a ver en la segunda parte, tercera, los principios constitucionales. Viola el principio de igualdad porque afecta mucho más profundamente a quienes tienen, a los más desguarecidos, a las clases más pobres y más bajas, que tienen menos recursos económicos, porque no tienen cómo protegerse, porque cobran su sueldo y lo consumen a lo largo del mes y siempre corren de atrás y siempre hay que esperar la paritaria. En cambio, el capitalista, el empresario, tiene miles de maneras de guarecerse y de protegerse de la inflación. Y otra cuestión que ya nombré antes, vinculada a este inciso 11 del artículo 75 como una cláusula de contenido tributario implícito, es la que les nombraba antes, vinculada a las cuasimonedas. Que el Congreso solo puede hacer sellar moneda y fijar su valor, no lo pueden hacer las provincias, artículo 121, 126, pero cuando las provincias necesitaron, emitieron patacones, LECOP y esas cosas, también en franco incumplimiento con el mandato constitucional. Hay una norma de contenido tributario implícito que seguro que también ya vieron, por eso digo que la unidad de derecho constitucional tributario hace que giren muchas cosas alrededor de ella, y es la de la cláusula de los códigos. Cuando vieron la unidad, creo que se las dio Gaby Ludueña, de principios generales del derecho financiero, y vieron el fenómeno, la idea de la autonomía del derecho tributario, de analizar la autonomía científica, la pedagógica, la dogmática, lo trabajaron y lo trabajamos en relación a un instituto especial que es el de la prescripción. La prescripción civil, la prescripción tributaria. Y ahí engarza con el inciso 12 del artículo 75, que dice que es facultad del Congreso dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería, del trabajo y seguridad social, y que tales códigos no tienen que alterar las jurisdicciones locales. Y luego hace alguna mención sobre
expresamente que deben versar estos códigos, la ley de bancarrotas y quiebras, etc. Nosotros trabajamos mucho sobre la base de distinguir la relación primero con el artículo 31, supremacía de la Constitución, 126, las provincias no ejercen el poder delegado de la nación, y el Instituto de la Prescripción. Y ahí ustedes ya vieron, entonces, seguramente, que en la historia argentina se dieron fallos, y la Corte tuvo, digamos, a lo largo de más de un siglo, adhiriendo en general a una tesis que es la conocida tesis civilista, según la cual los códigos tributarios o la legislación tributaria provincial y municipal está condicionada por los códigos de fondo nacionales, y la tesis autonomista estructural, según la cual el derecho tributario local es independiente del condicionamiento de los códigos de fondo. Y la discusión es si la prescripción regulada en el Código Civil, en el caso de la jurisprudencia del fallo Filcrosa, otro más que tienen que leer seguramente, es de aplicación a los códigos locales, que es lo que dijo la Corte en un fallo dividido, Filcrosa, su quiebra, incidente de verificación tardía por la Municipalidad de Avellaneda, en el año 2003. Ahí es muy importante leer el voto de la mayoría, 3 votos, el voto de la minoría, 2 votos, con los argumentos a favor y en contra de ambas tesis. Inmediatamente después de eso es importante leer también el fallo Sociedad Italiana de Beneficencia, el hospital italiano que está enfrente nuestro de la Universidad de La Matanza, un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en particular el voto de nuestro querido amigo José Osvaldo Pepe Casá, fallecido recientemente el año pasado, que se aparta de la doctrina de la Corte y sostiene la autonomía en todo esto vinculado necesariamente al artículo 75, inciso 12 de la Constitución. Más adelante, fallos Casa Casma con Municipalidad de La Matanza, vecina nuestra, un corralón de materiales que ustedes muchos conocen, Casa Casma, en donde ya se discutió no solamente en la cuestión vinculada al plazo de los tributos, que en Filcrosa se discutía si eran 5 o 10 años, sino el modo del cómputo del plazo, que para la legislación tributaria empieza a correr a partir del 1 de enero del año siguiente de que se presenta la declaración jurada del tributo anual de que se trate, y para el Código Civil empieza a correr a la medianoche de producida la mora. En el fallo Casa Casma, la Corte volvió a reivindicar o ratificar la tesis civilista y la aplicación del Código Civil, y en el voto de Carmen Argibay, ministro de la Corte también ya fallecida, invita a las provincias a que si la jurisdicción entienden que la doctrina de la Corte es equivocada y hacen una errónea interpretación, como las provincias están representadas en el Congreso, esto puede ser modificado. Después vinieron un par de fallos más, Fisco contra Bottoni, de la ciudad de Buenos Aires, Fisco contra Marini, donde iban o venían hacia la doctrina de la Corte de Filcrosa, hasta la sanción del Código Civil y Comercial unificado que empezó a regir el 1 de agosto del 2015. Ahí, como escuchándola a Carmen Argibay, se incorporaron modificaciones en los artículos 2532, 2562, donde se aclara que el Instituto de la Prescripción y de la Caducidad se regulará por ese capítulo del Código Civil, salvo para la prescripción de los tributos o de que estén en las jurisdicciones locales, provinciales o municipales. Y el 2562 dice algo muy similar, vinculado a esto en cuanto al plazo de los tributos que será establecido por la legislación local. Otra cláusula, yo pensé que íbamos a estar 40 minutos, pero me voy a exceder, pero quiero llegar a un punto concreto que supongo que es el que sigue, así después seguiremos en otra reunión con las leyes de unificación y coparticipación de impuestos, es las cláusulas del progreso y del desarrollo humano. El artículo 75, inciso 18, inciso 19, modificado en 1994, que se conocen como la cláusula del progreso y la cláusula del progreso con justicia social, son bastante extensos, no me voy a detener a leerlos extensamente, pero tienen que ver con las limitaciones y la relación que hay con la imposición federal y provincial de determinado tipo de políticas de promoción. La cláusula del progreso es la que dice que le corresponde al Congreso
proveer lo conducente a la prosperidad del país, dictar planes de instrucción general y universitaria, promover la industria. Esto tiene que ver con las leyes de promoción industrial, que en general son leyes que funcionan con beneficios fiscales impositivos. Si vos te querés establecer en la provincia de Tierra del Fuego, supo haber un beneficio que lo daba la ley 19.640 de promoción industrial, por el cual obtenías desgravaciones o diferimientos impositivos, teniendo en cuenta que si fabricabas, que es lo que pasa, televisores en Tierra del Fuego, después tenés el costo del flete para que se vendan en los comercios en el Gran Buenos Aires, o la capital federal, o en Córdoba, o en Mendoza, o en Santa Fe, donde está el 70 o el 80% del mercado. Esas normas de promoción encuentran anclaje en el inciso 18 del artículo 75, la cláusula del progreso, y suelen ser, como digo, normas de naturaleza fiscal. La Corte Suprema Nacional tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la naturaleza jurídica de los beneficios promocionales, y si estábamos en presencia o no de un contrato, en un fallo de 1977, que no me voy a acordar el nombre, pero que si no me equivoco es Metal Mecánica. Una empresa que se había comprometido a producir autos a otra escala, ¿no? En la década del 60, creo que eran 600 autos que tenía que producir por año, y justo durante el gobierno de Ilía, lo derrocan en el 66 Ilía, llega Onganía, el Ministerio de Economía no le cumple las condiciones del contrato y la importación de autopartes, entonces la empresa demanda el incumplimiento del contrato y resarcimiento en daños. Para esto, la Corte tiene que involucrarse en la naturaleza jurídica de los beneficios promocionales y le da naturaleza, en ese caso, por lo menos contractual. Luego, el inciso 19 apunta inclusive a normas vinculadas a lo que se conoce como la cláusula de progreso con justicia social, progreso económico, el crecimiento armónico de la nación. Ahí aparece la ley de coparticipación. Si ustedes leen y no lo leímos, el 75 inciso 2, cuando dice que la ley de coparticipación tiene que ser solidaria, repite un poco esta fórmula de garantizar el crecimiento armónico y uniforme de la nación y de la población. Equilibrar las desigualdades en el grado de desarrollo de provincias y regiones, herramienta típica de la ley de coparticipación. El artículo 75, inciso 30, y ya vamos terminando en este tramo, es el que se conoce como establecimientos de utilidad nacional. Le corresponde al Congreso, dice el 75, inciso 30, ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional. ¿Qué es un establecimiento de utilidad nacional? Son aquellos establecimientos, aquellos emprendimientos que aún estando en territorio provincial, son territorios mal llamados federales, donde la legislación es la federal, pero van a ver lo que dice 75 inciso 30, después de la reforma del 94, y lo aclaró, las provincias y los municipios conservan su poder de policía y su poder tributario. Es muy fácil para ustedes detectar cuál es un establecimiento de utilidad nacional. La Universidad Nacional de La Matanza, enclavada en el centro del partido de La Matanza, bueno, no sé si es el centro, yo llego hasta ahí, más o menos, creo que, pero no sé, eso es en una zona céntrica del municipio de La Matanza, es un establecimiento de utilidad nacional, donde, como dice la Constitución, las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos en tanto no se interfieran en el cumplimiento de aquellos fines. O sea, Espinosa, el intendente de La Matanza, puede ejercer el poder de policía y el poder tributario y de imposición, pero no puede interferir. O sea, puede cobrar el alumbrado, barrido y limpieza, que no debe ser barato, porque tenés toda la traza perimetral de la universidad, que son como 40 hectáreas. ¿Debería estar habilitado por la municipalidad? No lo sé. El comedor universitario, ejerciendo el poder de policía, pues si alguno de ustedes o de nosotros nos indigestamos alguna vez,
hay responsabilidad municipal por omisión, si fuera el caso que no está habilitado. Y puede haber ejercicio del poder de policía, del poder tributario municipal, cobrarle la tasa de seguridad y higiene, la tasa de abasto, lo que corresponda. Tecnópolis, ¿eh? Yo siempre cuento como anécdota que en el gobierno pasado, del mismo color político, estaba Jorge Macri por Vicente López, donde está el enclavado Tecnópolis, y estaba el secretario de medios de Mauricio Macri, que era Lombardi, y no digo que se agarraron a las piñas, pero discutieron muy fervientemente porque Lombardi asesorado y le decían de que Tecnópolis no tenía que pagar tasas municipales porque era terreno federal. Algo que, insisto, también es más viejo que la nieta, que es algo que ya quedó superado, que era la tesis exclusivista, que ya la Constitución aclaró que no corre más. Con lo cual Tecnópolis, de hecho, es el segundo principal contribuyente de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza en Vicente López, detrás del primero, que es la Quinta de Olivos, que es otro establecimiento de utilidad nacional. Por último, nada, simplemente un comentario, que obviamente los poderes implícitos de legislación y reglamentación del inciso 32, hacer todas las leyes y reglamentos convenientes, dice el 32, incluye también la materia tributaria. Esto se extendió a 1 hora, tengo 57 minutos con 56 segundos, con lo cual vamos a ir haciendo bloques con los contenidos. Vamos a seguir en otra reunión, voy a tomar un descanso, con las leyes de unificación y coparticipación de impuestos, el régimen municipal, supongo que por ahí es una reunión un poco más corta, y después hacemos una tercera reunión, una tercera presentación con las garantías constitucionales y los límites y los principios. ¿Ok? Nos vemos luego, un gusto, un placer haberlos conocido, me encanta esto, y nada, seguramente después que lo vean, cualquier duda a disposición.